Mi nombre es Jasmine Langford y tengo 24 años. Supe que algo andaba mal cuando las risas a mi alrededor comenzaron a sonar distantes y distorsionadas. Estaba llevando una bandeja de limonada por el patio de la casa club durante la parrillada de aniversario de mis padres cuando el humo de la parrilla me dio directamente en la cara. La garganta se me cerró casi al instante. Intenté respirar más hondo, pero sentía el pecho bloqueado, como si un peso invisible me lo oprimiera. Dejé la bandeja en la mesa más cercana y susurré, no puedo respirar. Mi padre me miró sin levantarse de su silla. Levántate, dijo. Nadie se va a creer este numerito. Mi madre miró a los invitados y murmuró que yo siempre estaba buscando atención. Mi hermana mayor soltó una risa incómoda, pero no se acercó. Intenté caminar hacia la puerta de la casa club, esperando que el aire más limpio ayudara, pero de repente las piernas me fallaron. Mi mano golpeó la mesa de las bebidas, haciendo que vasos de plástico y latas cayeran estrepitosamente sobre el concreto. Ese sonido finalmente hizo que todos se giraran. El amigo de mi hermana se abrió paso entre la multitud y se arrodilló a mi lado. Me vio luchar por hablar, me tomó el pulso y rápidamente me alejó del humo. Entonces su expresión cambió tan de repente que hasta mis padres dejaron de hablar. Llamen al 911 ahora, gritó. Por un largo segundo, todo el patio se quedó en silencio. Mis padres se quedaron helados, sus rostros palideciendo mientras los invitados comenzaban a mirarlos a ellos en lugar de a mí. Yo aún no lo entendía, pero ese silencio fue el principio de que todo lo que habían intentado ocultar comenzara a desmoronarse. Antes de que te cuente qué notó él y por qué mis padres pronto perderían mucho más que el control de su celebración, dime cómo está el tiempo donde estás, si coincide con tu estado de ánimo de hoy y desde dónde estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El silencio se rompió cuando el amigo de mi hermana sacó su teléfono y llamó él mismo al 911. Se llamaba Dr. Adrien Monroe, un neumólogo que había ido a la universidad con mi hermana mayor, Celeste. Solo lo había visto 2 veces, pero en ese momento, me trató con más preocupación de la que mi familia me había mostrado en años. Me guió lejos del humo de la parrilla, me ayudó a sentarme erguida y me dijo que no forzara las palabras. Mi padre, Michael Langford, estaba de pie cerca de los tableros de Cornole con una cerveza en la mano, con aspecto más irritado que asustado. Se pone ansiosa, dijo. Dale 1 minuto y se calmará. Adrien lo miró. No puede terminar una frase. Está teniendo sibilancias y su respiración está empeorando. Esto no es algo que se deba esperar. Mi madre, Denise Langford, miró hacia los vecinos reunidos en el patio. Había pasado semanas planeando la fiesta de aniversario, desde los manteles blancos hasta las fotografías enmarcadas de su matrimonio. Ahora todo lo que parecía notar era que la gente había dejado de sonreír. ¿Realmente necesitamos una ambulancia frente a la casa club?, preguntó. Adrien la miró fijamente. Sí, absolutamente. Celeste finalmente se acercó, pero en lugar de arrodillarse a mi lado, le susurró a Adrien, ¿puedes mantener esto con calma? La gente está grabando. Él la ignoró y le dijo al operador exactamente lo que estaba viendo. Mi pecho se oprimía con cada respiración. Las yemas de mis dedos hormigueaban y los bordes de mi visión comenzaron a oscurecerse. Alguien cerró la tapa de la parrilla. Otro invitado trajo una silla. El presidente de la Asociación de Propietarios se interpuso entre la multitud y yo y les dijo a todos que me dieran espacio. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de que la situación ya no era privada. Dejó su cerveza y se acercó con una expresión de preocupación que había aparecido demasiado tarde. Jasmine, cariño, intenta relajarte, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Lo miré incapaz de decidir qué dolía más, la presión en mis pulmones o la forma en que de repente me llamaba cariño, porque había testigos mirando. Los paramédicos llegaron en minutos, abriéndose paso por el patio con bolsas de equipo y un tanque de oxígeno. Uno preguntó quién había estado conmigo cuando comenzaron los síntomas. Mi madre dio un paso al frente. Se sintió abrumada. Siempre ha sido sensible. Adrien la interrumpió. Dijo que no podía respirar. Sus padres lo ignoraron. Nadie llamó hasta que lo hice yo. El rostro de mi madre se tensó. Eso no es lo que pasó.
El presidente de la Asociación de Propietarios habló detrás de ella. Eso es exactamente lo que escuché. Por primera vez mis padres no podían controlar la historia. Los paramédicos midieron mi nivel de oxígeno, escucharon mis pulmones y me alejaron más del humo. Preguntaron sobre asma, alergias, medicamentos y episodios previos. Adrien explicó que había estado expuesta a un humo denso de parrilla y había desarrollado una dificultad respiratoria evidente. No me diagnosticó. Solo describió lo que había observado y la rapidez con la que mi condición había empeorado. Mientras me subían a la camilla, mi padre preguntó si la ambulancia podría salir por la entrada de servicio en lugar de pasar por el área principal de la reunión. El paramédico lo miró. Señor, nuestra prioridad es la seguridad de su hija. Los invitados comenzaron a susurrar de nuevo. Las mejillas de mi madre se pusieron rojas. Celeste miraba al suelo. Los observé desde detrás de la máscara de oxígeno, y la verdad se hizo evidente. No tenían miedo de perderme a mí. Tenían miedo de perder el control de su imagen. Adrien me dijo que seguiría la ambulancia en su coche. Mi madre me llamó a lo lejos. Iremos cuando terminemos de arreglar las cosas aquí. Las puertas se cerraron antes de que pudiera responder. Dentro de la ambulancia, el oxígeno frío fluía contra mi cara mientras los monitores registraban cada latido frenético de mi corazón. Mi teléfono vibró a mi lado. El primer mensaje era de mi madre. Por favor, no conviertas esto en un escándalo vecinal. Todavía tenemos invitados aquí. Lo leí 2 veces antes de poner la pantalla boca abajo. Mientras la sirena me llevaba lejos, una pregunta se repetía en mi mente: ¿cuántas veces me habían visto luchar y habían decidido que su reputación importaba más? La ambulancia me llevó al hospital comunitario más cercano, en las afueras de Kerry, Carolina del Norte. Para cuando se abrieron las puertas, temblaba tanto que la manta sobre mis piernas se movía conmigo. Las enfermeras se movieron rápidamente conectando monitores, haciendo preguntas y revisando mi respiración. Nadie me acusó de exagerar. Nadie me dijo que me calmara por la comodidad de otros. Esa diferencia casi me hizo llorar. Un terapeuta respiratorio me dio un tratamiento mientras el médico de urgencias ordenaba pruebas para descartar una reacción alérgica, problemas cardíacos y otras posibles causas de la presión en el pecho. Mis niveles de oxígeno mejoraron lentamente, pero la opresión no desapareció de inmediato. La doctora explicó que el humo de la parrilla parecía haber desencadenado un broncoespasmo agudo, mientras que el miedo y el estrés lo habían intensificado hasta convertirlo en una severa respuesta de pánico. El estrés puede empeorar los síntomas respiratorios, me dijo, pero eso no los hace imaginarios. Lo que experimentaste fue real y llamar al 911 fue lo apropiado. Quería guardar esas palabras y reproducirlas cada vez que mi padre me llamara dramática. Debido a la gravedad del episodio y al hecho de que todavía me sentía inestable, decidieron mantenerme en observación durante la noche. Adrien llegó unos 20 minutos después. Se quedó cerca de la puerta hasta que una enfermera le dijo que podía sentarse. No fingió ser parte de mi equipo de tratamiento. Simplemente me preguntó si quería que estuviera allí. Asentí. Lo siento, dijo. Celeste ha hecho comentarios antes sobre que eres dramática. Nunca los cuestioné. Debería haberlo hecho. Lo miré. ¿Le creíste porque es tu amiga? Su expresión se endureció. Le creí porque no pensé que alguien mentiría sobre eso. La respuesta dolió, pero agradecí la honestidad. Mientras las enfermeras ajustaban mi medicación, surgieron recuerdos que había pasado años ignorando. Cuando tenía 14 años, volví a casa del entrenamiento de fútbol tosiendo tan fuerte que apenas podía hablar. Mi padre dijo que estaba buscando una excusa para renunciar. Mi madre me dio agua y me dijo que no arruinara la cena con otra actuación. Por la mañana me sentía mejor, así que todos lo tomaron como prueba de que ellos habían tenido razón. Años más tarde, durante la universidad, trabajé hasta tarde construyendo un sitio web para la empresa de paisajismo de mi padre mientras llevaba un horario de clases completo. Cuando dije que estaba agotada, me dijo que los miembros de la familia no se cobran entre sí por los favores. Mi madre dijo que los adultos exitosos no se quejan cada vez que sienten presión. Seguí trabajando hasta que me enfermé durante la semana de exámenes finales.
Incluso entonces Celeste bromeó diciendo que había encontrado una forma creativa de conseguir compasión. Cada incidente había parecido pequeño por sí solo. En el hospital finalmente vi el patrón. Mi dolor solo era aceptable cuando permanecía silencioso y útil. Mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. El mensaje de mi padre apareció primero. La actualización del sitio web todavía tiene que estar terminada antes del viernes. No uses lo de hoy como excusa para retrasarlo. Un segundo mensaje llegó de mi madre. Publica algo en el grupo del vecindario diciendo que estás bien y que solo fue ansiedad. La gente está haciendo suposiciones. Luego Celeste escribió, Adrien está actuando como si te hubiéramos descuidado. Por favor, dile que solo intentábamos no alarmar a todo el mundo. Ninguno de ellos preguntó si podía respirar normalmente. Adrien vio mi cara cambiar. ¿Qué dijeron? Le pasé el teléfono. Leyó los mensajes en silencio. La ira en su expresión era inconfundible. ¿Quieres que le responda a Celeste?, preguntó. No, dije. Quiero ver qué dice cuando nadie la proteja de la verdad. Una enfermera entró con agua y notó los mensajes brillando en mi pantalla. Solo dijo, tienes permiso para silenciar tu teléfono. Sonaba como un pequeño permiso, pero nunca lo había pensado de esa manera. Había pasado mi vida creyendo que ser una buena hija significaba estar permanentemente disponible. Activé el modo no molestar. Más tarde la doctora regresó y me dijo que necesitaba pruebas de seguimiento, una menor exposición al humo y un entorno de menor estrés mientras me recuperaba. Casi me reí con la última frase. Mi familia siempre había insistido en que yo era la fuente de la tensión. Ahora una doctora me decía que mi entorno podría estar contribuyendo a mi malestar. Adrien me trajo un café de la cafetería. No tienes que decidir nada esta noche, dijo. Tenía razón, pero una decisión ya había comenzado a formarse. Mis padres me habían ignorado cuando dije que no podía respirar, y luego intentaron usarme antes de que me quitaran la máscara de oxígeno. Por primera vez dejé de preguntarme qué podía hacer para que lo entendieran. Empecé a preguntarme qué pasaría si dejaba de servirles. Mi familia llegó a la mañana siguiente con flores, una tarjeta y una versión cuidadosamente preparada de preocupación. Mi madre entró primero, vestida como si fuera a una reunión de la junta directiva en lugar de visitar a su hija después de una emergencia. Mi padre la siguió con la mandíbula apretada y el teléfono en la mano. Celeste fue la última, sosteniendo una bolsa de papel de una panadería. Trajimos el desayuno, dijo como si la comida pudiera borrar la tarde anterior. Adrien estaba sentado cerca de la ventana y los tres lo notaron de inmediato. La voz de mi madre se volvió más suave. Yasmín, cariño, nos asustaste. La miré. Te quedaste en la fiesta. Su sonrisa vaciló. Teníamos 30 invitados y una situación que manejar. Mi padre se acercó. Lo importante es que ahora estás bien. El médico aún no ha dicho eso. Él hizo un gesto con la mano. Ya sabes a qué me refiero. Celeste dejó la bolsa de la panadería sobre la mesa. ¿Podemos no empezar a pelear? Vinimos a arreglar las cosas. Mi madre sacó un papel doblado de su bolso. Exactamente. Escribimos algo sencillo para que lo publiques en el grupo del vecindario. Me lo entregó. El mensaje decía que había experimentado un episodio de ansiedad, que mi familia había respondido apropiadamente y que ciertos invitados habían malinterpretado la situación. Lo leí 2 veces. Esto no es verdad. La expresión de mi padre se endureció. Es lo suficientemente cercano. La gente está hablando de nosotros, y uno de mis mayores contratos de paisajismo es con este vecindario. Lo miré. Estaba en dificultad respiratoria y a ti te preocupa el mantenimiento del césped. Me preocupa el negocio que ayuda a esta familia, dijo. Un negocio cuyo sitio web construí gratis, respondí. Celeste miró a Adrien. Le dijiste a todo el mundo que era una emergencia antes de saber lo que pasaba. Adrien se levantó lentamente. No podía terminar una frase. Tenía sibilancias. Llamar al 911 fue la decisión correcta. Celeste bajó la voz.
Aún así, podrías decirle a la gente que reaccioné rápido. No lo hiciste. Su rostro palideció. Me quedé paralizada. Me dijiste que la gente estaba grabando. La habitación se quedó en silencio. Mi madre se interpuso entre ellos. Esto se está saliendo de control. Doblé la declaración y la puse en la mesita de noche. Tengo 3 preguntas. Mi padre suspiró como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Lo miré a él. ¿Quién me creyó cuando dije que no podía respirar? No dijo nada. Miré a mi madre. ¿Quién llamó al 911? Sus ojos se desviaron hacia Adrien. Finalmente miré a Celeste. ¿Por qué cada mensaje que enviaste mencionaba la fiesta, los vecinos o lo que Adrien pensaba, pero no si yo estaba a salvo? Celeste abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. Mi madre comenzó a llorar, lo justo para hacer que todos se sintieran culpables sin arruinar su maquillaje. No puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti. La vieja respuesta surgió automáticamente: discúlpate, tranquilízala, dile que fue una buena madre. Luego recordé su preocupación porque vieran la ambulancia. Mi padre señaló el papel. Publica la declaración, termina la actualización del sitio web y podremos lidiar con la parte emocional más tarde. Esa frase asentó algo dentro de mí. No. Él parpadeó. ¿Qué dijiste? Dije que no. Las lágrimas de mi madre se detuvieron. Celeste me miró fijamente. Adrien permaneció quieto. Mi padre se inclinó más cerca. Estás alterada y no piensas con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca. Una enfermera entró al oír las voces elevadas. Se llamaba Patricia y me miró directamente. ¿Quieres que esta visita continúe? Mi madre respondió primero. Somos su familia. La enfermera mantuvo sus ojos en mí. Yasmín. Mis manos temblaban bajo la manta, pero mi voz se mantuvo firme. No quiero que se vayan. Mi padre se rió bruscamente. Esto es ridículo. También quiero una lista de visitantes restringida, continué. No les den el número de mi habitación ni información médica. Quiero cambiar mi contacto de emergencia. La expresión de mi madre pasó de la herida al ultraje. ¿Eliminarías a tu propia madre? Tú no estabas aquí cuando necesité atención de emergencia. Celeste susurró: Yasmín, estás llevando esto demasiado lejos. La miré. Tú pensaste que una ambulancia era demasiado lejos. Creo que este límite es apropiado. La enfermera Patricia abrió la puerta y les pidió que se fueran. Mi padre se negó inicialmente diciendo que él pagó parte de mi matrícula universitaria y tenía todo el derecho de quedarse. La enfermera explicó con calma que los pacientes adultos controlan el acceso de sus visitantes. Mi madre se volvió hacia Adrien. ¿Estás orgulloso de esto? Él respondió sin dudar. Estoy aliviado de que se esté protegiendo. Se fueron sin necesidad de seguridad, pero el proceso tranquilo pareció humillarlos más de lo que lo habría hecho una confrontación dramática. Nadie discutió con ellos ni aceptó su versión. Simplemente tuvieron que salir. Un minuto después mi teléfono vibró. Mi padre había enviado un último mensaje. Sea cual sea el drama que estés creando, el sitio web todavía tiene que estar terminado para el viernes. Lo miré hasta que las palabras dejaron de doler y comenzaron a parecer absurdas. Luego abrí mi portátil, busqué cada contraseña, archivo de diseño y proyecto no pagado que había completado para su empresa, y comencé a preparar una transferencia profesional. No iba a destruir nada. Iba a darle exactamente lo que él decía querer, su negocio, sin mi trabajo invisible sosteniéndolo. Una consejera del hospital me visitó esa tarde. Se llamaba doctora Rena Foster y hablaba con el tipo de paciencia que hacía que el silencio se sintiera seguro. Me preguntó con qué frecuencia mi familia desestimaba mis emociones. Le di la respuesta que había usado durante años: son difíciles pero tienen buenas intenciones. No me desafió. Simplemente preguntó: ¿qué escuchas en tu cabeza cuando necesitas ayuda? La respuesta llegó de inmediato: no avergüences a la familia. Deja de ser dramática.
Nos lo debes después de todo lo que hemos hecho por ti. Decir esas frases en voz alta las hizo sonar menos como una verdad y más como instrucciones que alguien había plantado dentro de mí. La doctora Foster preguntó cómo sería mi vida si siguiera obedeciéndolas. Me imaginé 5 años mayor, todavía editando el sitio web de mi padre a medianoche, diseñando anuncios gratuitos para los listados inmobiliarios de Celeste y organizando eventos del vecindario para mi madre porque les decía a todos que yo era buena con las computadoras. Me vi asistiendo a todas las festividades, absorbiendo cada insulto y saliendo de cada reunión con dolor de cabeza y una sonrisa. Luego preguntó qué podría pasar si dejaba de hacerlo. La respuesta me asustó porque también se sentía hermosa. Imaginé mi apartamento en Raleigh con las ventanas abiertas, plantas en las estanterías y ningún chat grupal familiar controlando mi día. Imaginé cobrando a los clientes de manera justa, asistiendo a terapia por Zoom y pasando los domingos con personas que no requerían que me hiciera más pequeña. Abrí mi portátil y terminé el paquete de transferencia para la empresa de paisajismo de mi padre. Incluí cada archivo de inicio de sesión e instrucción que necesitaba. Luego escribí un breve correo electrónico. Con efecto inmediato, ya no proporcionaría servicios de diseño, mantenimiento o marketing no remunerados. El trabajo futuro requeriría un contrato firmado y el pago por adelantado. Envié un mensaje similar a mi madre con respecto al boletín de la Asociación de Propietarios y a Celeste con respecto a los folletos de propiedades que había estado diseñando gratis. En cuestión de minutos mi teléfono se iluminó. Mi padre calificó el correo electrónico de irrespetuoso. Mi madre dijo que estaba abandonando a la familia durante una crisis que yo había creado. Celeste escribió que tenía una presentación de una propiedad el lunes y no podía encontrar otro diseñador a tiempo. No respondí. En cambio, tomé capturas de pantalla y las guardé en una carpeta titulada Límites. También creé una cronología de la fiesta de aniversario, comenzando con el momento en que dije que no podía respirar y terminando con la ambulancia saliendo de la casa club. Adrien me ayudó a verificar la hora aproximada de la llamada al 911. Escribí exactamente lo que recordaba sin exagerar. La verdad era lo suficientemente fuerte. Esa noche mi madre publicó en el grupo del vecindario. Escribió que yo había experimentado un episodio emocional, que mi familia había hecho todo lo posible y que los rumores estaban perjudicando injustamente el negocio de mi padre. No compartió mi información médica completa, pero usó mi nombre e insinuó que yo era inestable. Algunos vecinos ofrecieron sus condolencias. Otros que habían asistido a la fiesta comenzaron a corregirla. La presidenta de la Asociación de Propietarios me contactó en privado. Dijo que la junta estaba preocupada porque mi madre había utilizado un canal oficial de la comunidad para atacar a un residente y presionar a los testigos. Me preguntó si quería proporcionar una declaración. Envié 4 frases, dije que no podía respirar. Mis padres no llamaron al 911. Un invitado hizo la llamada después de observar dificultad respiratoria. Fui transportada al servicio de urgencias y recibí tratamiento. No incluí acusaciones emocionales ni años de maltrato. Los hechos eran suficientes. Celeste contactó a Adrien esa noche y le pidió que le dijera a la asociación que ella había estado tratando de ayudar. Él me mostró el mensaje porque involucraba mi emergencia. Su respuesta fue breve. No haría una declaración falsa y no quería continuar una amistad con alguien que le pedía que cambiara lo que presenció. Celeste me envió un mensaje furioso culpándome por arruinar su relación. Casi le respondo, pero me di cuenta de que ella nunca se había culpado a sí misma por quedarse a mi lado mientras yo luchaba por respirar. A la mañana siguiente el médico me dio el alta con citas de seguimiento e instrucciones de evitar el humo, monitorear mi respiración y reducir la exposición a conflictos. Esperaba sentir alivio. En cambio, me sentía nerviosa. Los hospitales tenían reglas que protegían a los pacientes. Fuera de esas paredes, mi familia esperaba que los viejos roles se reanudaran. Antes de irme, la presidenta de la Asociación de Propietarios volvió a llamar. Mi madre había exigido una reunión especial para limpiar el nombre de la familia. Quería que yo asistiera y confirmara que todo había sido un malentendido. No tienes que venir, me dijo la presidenta. Miré los mensajes, el resumen del alta y la cronología en mi portátil. Mi madre creía que yo aparecería,
me disculparía y restauraría su imagen porque eso era lo que siempre había hecho. Estaré allí, dije. Pero no iba a protegerlos. Iba a decir la verdad una vez y dejar que la afrontaran. La reunión especial de la Asociación de Propietarios tuvo lugar 10 días después de que salí del hospital. Para entonces podía respirar normalmente de nuevo, aunque el humo repentino o una emoción fuerte todavía me oprimían el pecho. Había asistido a una sesión de terapia por Zoom y hablado con un médico sobre las pruebas de seguimiento. No estaba completamente recuperada, pero estaba lo suficientemente estable como para entrar en la casa club sin bajar la mirada. Adrien vino como testigo, no como mi médico. Mi amiga Lie se sentó a mi lado para apoyarme. Al otro lado de la sala, mis padres y Celeste ocupaban la primera fila como si fueran las partes perjudicadas. Mi madre llevaba un vestido azul marino y una carpeta con mensajes impresos. Mi padre parecía furioso antes de que comenzara la reunión. Celeste evitaba mirar a Adrien. La presidenta de la asociación explicó que la junta estaba revisando 2 asuntos. El primero era el uso del sistema de comunicación del vecindario por parte de mi madre para discutir sobre un residente y presionar a los testigos. El segundo era la renovación pendiente del contrato de paisajismo de mi padre, que cubría varias áreas comunes. Mi madre se levantó primero. Describió la fiesta de aniversario como una amorosa celebración familiar interrumpida por un desafortunado episodio de ansiedad. Dijo que mi padre y Celeste habían tratado de mantener la calma mientras Adrien creaba pánico. Luego se volvió hacia mí. Yasmín puede confirmar que nunca tuvimos la intención de descuidarla. Sonrió como si hubiera ensayado mi respuesta. Mi padre añadió que los rumores en línea estaban amenazando el sustento de gente trabajadora. Celeste dijo que había estado demasiado conmocionada para actuar rápidamente, pero que nunca creyó que yo estuviera en peligro real. La presidenta de la asociación me preguntó si quería hablar. Me levanté con mi cronología en una mano. Sentía las piernas débiles, pero mi voz no. Aproximadamente a las 4:17. Les dije a mis padres que no podía respirar. Mi padre me dijo que me levantara porque nadie se iba a creer mi numerito. Mi madre dijo que siempre estaba buscando atención. Intenté llegar a la puerta de la casa club y me desplomé contra la mesa de las bebidas. Adrien me alejó del humo y llamó al 911. Mi familia no hizo la llamada. Mi madre interrumpió. Esa es tu interpretación. La presidenta le pidió que esperara. Continué. Después de que me llevaran al hospital. El primer mensaje de mi madre me pedía que no creara un escándalo vecinal. Mi padre me pidió que terminara un trabajo no remunerado del sitio web mientras aún estaba en urgencias. Celeste me pidió que le dijera a Adrien que la familia había respondido apropiadamente. Coloqué copias impresas de los mensajes sobre la mesa. No leí cada palabra en voz alta. Los miembros de la junta las revisaron en silencio. Mi padre se inclinó hacia mí. Estás compartiendo comunicación familiar privada. Tú usaste un grupo público del vecindario para llamarme inestable, dije. Estoy corrigiendo el registro. Invitaron a Adrien a hablar a continuación. Explicó que no me había diagnosticado en la fiesta. Había observado que yo no podía completar frases, tenía sibilancias y mostraba signos de dificultad respiratoria tras la exposición al humo. Dijo que llamar al 911 había sido médicamente razonable y que mi familia se demoró porque creían que yo estaba actuando. La presidenta de la asociación dio entonces su declaración. Había escuchado a mi padre desestimarme y a mi madre quejarse de que vieran la ambulancia cerca de la casa club. Otro vecino confirmó que mi padre pidió a los invitados que no discutieran el incidente porque podría dañar su negocio. Mi madre se levantó abruptamente. Oh, todos están tergiversando un momento terrible para hacernos parecer crueles. Un miembro de la junta preguntó si ella había publicado que yo solo había experimentado un episodio emocional después de saber que había recibido tratamiento respiratorio. Ella admitió que sí. Estaba tratando de detener los chismes culpando a su hija, respondió el miembro de la junta. Celeste se volvió hacia Adrien. Sabes que me quedé paralizada. Podrías haberles dicho que estaba asustada. Adrien la miró. No me pediste que explicara que te quedaste paralizada.
Me pediste que dijera que actuaste rápidamente. Eso no fue cierto. Su rostro se sonrojó. Así que, ¿estás terminando años de amistad por un error? La estoy terminando porque sigues pidiendo a otros que carguen con las consecuencias de ese error. La sala se quedó en silencio. Mi padre empujó su silla hacia atrás. Esta reunión se supone que es sobre el contrato, no una discusión familiar. La presidenta de la asociación asintió. Entonces discutiremos el contrato. La Junta tiene preocupaciones sobre su conducta hacia los residentes y testigos, incluyendo llamadas en las que amenazó con retirar los servicios si la gente no dejaba de discutir lo que vieron. Mi padre se rió amargamente. Quizás debería retirar los servicios. Ustedes no tienen idea de cuánto trabajo hace mi empresa para este vecindario. ¿Está retirando formalmente su propuesta de renovación?, preguntó ella. Él miró a su alrededor esperando que alguien lo detuviera. Nadie lo hizo. Quizás sí. La presidenta consultó con la Junta. Entonces aceptamos su decisión y buscaremos otro proveedor. La expresión de mi padre cambió instantáneamente. El contrato de paisajismo era una de sus cuentas más grandes. Había esperado que la ira los asustara y los hiciera retroceder. En cambio, su propia amenaza había terminado la negociación. Eso no es lo que quise decir, dijo. Lo aceptó frente a la Junta, respondió la presidenta. Mi madre comenzó a llorar. Miren lo que Yasmín nos ha hecho. Sentí surgir la vieja culpa, pero la reconocí antes de que llegara a mi voz. No le dije que amenazara a la Junta. No te dije que usaras el sistema del vecindario para atacarme. No le pedí a Celeste que presionara a un testigo. Solo me niego a limpiar lo que ustedes eligieron hacer. La Junta votó para destituir a mi madre de su cargo como presidenta de eventos comunitarios por hacer un mal uso de la comunicación oficial y contactar a los residentes para influir en sus declaraciones. Ella miró el resultado como si las consecuencias fueran una traición. Celeste susurró que la reunión era humillante. La miré. A mí me humillaron mientras suplicaba por aire. Esto es rendición de cuentas. Luego me dirigí a los tres. He transferido cada archivo y contraseña relacionados con la empresa de mi padre. Ya no trabajaré sin remuneración. Ya no diseñaré materiales para Celeste ni gestionaré los eventos de mi madre. No tienen permitido venir a mi apartamento sin una invitación. Toda comunicación debe ser por correo electrónico durante 3 meses. Cualquier intento de acosarme, contactar a mis clientes o difundir afirmaciones falsas resultará en un cese total de contacto. Mi padre se levantó y me señaló. ¿Crees que puedes castigarnos porque tuviste un ataque de pánico? Adrien comenzó a responder, pero levanté la mano. No los estoy castigando. Me estoy retirando de un sistema que dependía de mi silencio y mi trabajo no remunerado. Mi madre dijo, la familia no lleva las cuentas. Tú llevabas las cuentas cada vez que me recordabas lo que te debía. Mi padre levantó la voz, acusando a la Junta de tomar partido y a mí de sabotear su empresa. El gerente de la Casa Club le pidió que bajara la voz. Él se negó. Cuando se acercó a la mesa de la Junta, entraron 2 oficiales de seguridad. No sacaron a nadie a rastras. Le dijeron a mi familia que la reunión había terminado y los escoltaron a la salida. Mi madre trató de ocultar su rostro. Celeste caminó detrás de ellos, sola. Mi padre continuó discutiendo hasta que la puerta se cerró. Permanecí junto a la mesa, escuchando el silencio que dejaron atrás. No era el silencio triunfante que había imaginado que crearía la venganza. Era más limpio que eso. Durante años, su poder dependió de que yo arreglara cada problema que causaban. Esta vez, me había hecho a un lado. Mi padre perdió el contrato por su propia amenaza. Mi madre perdió su puesto por su manipulación. Celeste perdió la amistad de Adrien porque le pidió que mintiera. Yo no había destruido su imagen. Había dejado de sostenerla. Las consecuencias se desarrollaron en las semanas siguientes. La empresa de mi padre no colapsó, pero perder el contrato de la asociación de propietarios dolió.
Tuvo que reducir su presupuesto de publicidad y contratar a un diseñador web profesional después de descubrir cuánto trabajo no remunerado yo había hecho. Les dijo a los parientes que le había costado miles de dólares. Pero la verdad era más simple, había construido parte de su negocio en torno a mano de obra gratuita y asumió que nunca dejaría de proporcionarla. Mi madre ya no controlaba los eventos del vecindario. Varias personas que antes la trataban como la organizadora perfecta se distanciaron después de saber que los había presionado para describir mi emergencia como una sobrereacción. Me envió un largo correo electrónico diciendo que lamentaba que yo hubiera malinterpretado sus intenciones. La mayor parte se centraba en lo avergonzada y aislada que se sentía. No respondí. Una disculpa que protege al que habla de la responsabilidad, no es una reparación. Las consecuencias para Celeste fueron más silenciosas, pero personales. Adrien terminó su amistad. Algunas personas de su círculo social habían estado en la parrillada y sabían que ella se había preocupado por los vídeos antes de pedir ayuda. Me acusó de poner a todos en su contra, pero yo no había hablado con sus amigos. Ellos habían visto sus elecciones. 3 semanas después de la reunión, envió un correo electrónico sin excusas. Admitió que se había unido a nuestros padres para burlarse de mí porque eso mantenía las críticas de ellos lejos de ella. Escribió que había tenido más miedo de parecer tonta que de perderme. Fue lo más honesto que había dicho. Respondí con 2 frases. Agradecía la disculpa específica, pero no estaba lista para restaurar el contacto. La rendición de cuentas podía comenzar sin un perdón inmediato. La terapia me ayudó a entender que la distancia no me hacía cruel. Mi terapeuta me enseñó a reconocer las señales físicas que aparecían antes de que el pánico me abrumara. Aprendí ejercicios de respiración, programé cuidados de seguimiento y dejé de tratar el descanso como un fracaso moral. Adrien me contactaba ocasionalmente, pero nunca intentó convertirse en el centro de mi recuperación. Siguió siendo un amigo que había actuado cuando la acción era necesaria. También me apoyé en Lie, en compañeros de trabajo y en personas que había descuidado mientras resolvía constantemente los problemas familiares. Por primera vez mi sistema de apoyo no dependía de que una persona me rescatara. Mi apartamento comenzó a sentirse diferente. Compré 2 plantas para la ventana y moví mi escritorio lejos de la pared. Aumenté mis tarifas como freelance y firmé con 3 clientes que respetaban mi tiempo. Los domingos dejé de asistir al brunch familiar que mi madre había llamado obligatorio. A veces dormía hasta tarde. A veces trabajaba en una cafetería. A veces no hacía nada. Cada elección ordinaria demostraba que mi vida me pertenecía. Mis padres respetaron el límite de solo correo electrónico por menos de un mes. Un sábado por la mañana, sonó el intercomunicador del edificio. Mi padre dijo que él y mi madre estaban abajo y querían 5 minutos. Miré por la cámara del vestíbulo y los vi junto a la entrada con compras y otra carta. La antigua Yasmín habría abierto la puerta para evitar una escena. En cambio, hablé por el intercomunicador. Se les dijo que no vinieran aquí sin una invitación. Mi madre se inclinó hacia el altavoz. Estamos tratando de arreglar esto. Entonces empiecen por respetar el límite. Mi padre dijo que estaba actuando de forma infantil. Les dije que cortaba el contacto durante 6 meses porque habían ignorado el acuerdo. Cuando se negaron a irse, el gerente del edificio les pidió que se fueran. Observé desde arriba mientras mi madre miraba las ventanas, esperando que yo apareciera. Me alejé antes de que pudiera verme. Bloquear sus números fue doloroso. La paz no borró el duelo. Todavía lamentaba a los padres que esperaba que pudieran llegar a ser. Todavía quería una madre que al oír las palabras, no puedo respirar, se acercara a mí, en lugar de comprobar quién estaba mirando. Todavía quería un padre que se preocupara más por mi pulso que por su contrato. Aceptar que quizás nunca se convertirían en esas personas fue más difícil que enfrentarlos. Sanar requería que dejara de construir mi futuro en torno a su potencial. 6 meses después mi respiración era estable, mi negocio era más fuerte y mi hogar se sentía seguro. Organicé una pequeña cena para amigos. Nadie me pidió que sirviera a todos. Nadie se burló cuando salí a tomar aire después de oler humo de otro edificio. Lie cerró la ventana en silencio y la conversación continuó sin hacerme sentir como una carga.
Ese momento me enseñó algo que la fiesta de aniversario nunca pudo. El cuidado real no requiere un discurso dramático. Aparece en pequeñas decisiones de creer, proteger y respetar a otra persona. La lección más profunda que saqué de esa experiencia no fue que toda familia difícil deba ser abandonada. Fue que el amor sin seguridad, respeto o responsabilidad no puede exigir acceso ilimitado. Los síntomas de pánico son reales. Los problemas para respirar y la presión en el pecho nunca deben ser desestimados porque el estrés pueda estar involucrado. Buscar ayuda médica no es debilidad y pedir apoyo no es buscar atención. Los límites no son venganza en el sentido cruel. Son instrucciones sobre cómo otros pueden permanecer en tu vida. Cuando esas instrucciones son ignoradas repetidamente, la distancia puede volverse necesaria. El perdón no restaura automáticamente la confianza. Una disculpa es solo el comienzo. El comportamiento consistente crea la reparación. Mi familia creía que lo peor que podía hacer era avergonzarlos. Estaban equivocados. Lo más poderoso que hice fue dejar de protegerlos de los resultados de su comportamiento. No difundí rumores, no dañé la empresa de mi padre, no destruí la reputación de mi madre ni terminé la amistad de Celeste. Dije la verdad, retiré mi trabajo y elegí la paz. A veces, la forma más satisfactoria de venganza no es hacer sufrir a alguien. Es construir una vida tan saludable que su control ya no tenga lugar en ella. Así que dime honestamente, cuando mantener la paz requiere que guardes silencio sobre el daño que te están haciendo, ¿continuarías protegiendo la imagen de la familia, o finalmente empezarías a protegerte a ti mismo? Gracias por estar aquí hasta el momento final de la historia. Todos los eventos son ficticios y creados únicamente para el entretenimiento y la reflexión dramática. Esperamos que te recuerde que establecer un límite puede sentirse incómodo al principio, pero vivir sin uno puede costarte mucho más que unas cuantas conversaciones difíciles.